Buenas tardes. Ya hemos visto el primer punto, el ser humano como animal racional. Hemos visto que esa definición no era tan neutra como pensábamos y también hemos visto que a partir de las teorías de Sigmund Freud esa concepción se ha empezado a cuestionar. Hoy vamos a empezar con el segundo punto, el ser humano como el ser humano como centro del universo. Pero esta concepción tampoco os debería extrañar, dado que ya hemos visto un tema que son las cosmologías científicas. Junto a la concepción de que el ser humano estaba en una jerarquía por encima de seres inferiores, los animales, las plantas, y por debajo de otros seres superiores como los ángeles o Dios, aparece a menudo, frecuentemente, otra concepción que considera que el ser humano es una síntesis del resto de los seres creados, que es un pequeño microcosmos, un mundo en pequeño. Ya sabéis que en la antigüedad se consideraba que la naturaleza estaba compuesta de 4 elementos: fuego, tierra, aire y agua. Y igual que la naturaleza estaba compuesta de esos 4 elementos, se suponía para la medicina griega que también el ser humano. Al concebir el cosmos como un animal, se pensaba que se podía dominar, y si se le podía dominar, entonces se podía emplear la magia, porque era como un animal que yo puedo seducirle, engañarle y puede servirme a mí. Pero esta concepción no llega a convencer, al autor del que vamos a tratar hoy, que es Pico de la Mirandola. Pico de la Mirandola pertenece al Renacimiento. Ya sabéis que el Renacimiento es una época muy interesante porque va a haber un cambio en la concepción. Va a haber un cambio en la concepción del ser humano, además. Pero os recuerdo que el Renacimiento es una época en que se recupera la antigüedad, pero son autores cristianos, por lo tanto veremos elementos cristianos en el texto de Pico de la Mirandola que vamos a leer a continuación. Pico de la Mirandola no le convence que la excelencia del ser humano se deba a que está en una posición intermedia entre las criaturas superiores y las criaturas inferiores, como vamos a ver. En el texto que vamos a leer vamos a ver elementos de la antigüedad, pero también del cristianismo. Vamos a encontrar, por ejemplo, menciones o alusiones al mito del Prometeo, también a la teoría de las ideas de Platón, pero también vamos a ver un vocabulario que nos recuerda a el relato bíblico de la creación. Entonces, os pediría que vayáis a la medida que vamos leyendo el texto viendo qué elementos pensáis que Pico de la Mirandola recoge de Platón y qué elementos recoge del cristianismo. Vimos que el Renacimiento es una vuelta al pasado, pero sobre todo a Platón. Ya vimos que la concepción platónica es muy importante en esta concepción de Galileo de que para entender el universo es fundamental las matemáticas. Vamos a ver, por tanto, otro autor. Tenéis el texto en la fotocopia 36, el texto que voy a leer es el texto 50. El título que yo le he puesto es Dignidad o Miseria, pero realmente pertenece al discurso sobre la dignidad del hombre. Ya sabéis, hago una primera lectura, os recomendaría buscar la fotocopia, leerlo a la vez y simplemente ir subrayando todas aquellas palabras que no entendáis. Ya el Sumo Padre, Dios arquitecto, había construido con leyes de arcana sabiduría esta mansión mundana que vemos, augustísimo templo de la divinidad, pero consumada la obra, deseaba el artífice que hubiese alguien que comprendiera la razón de una obra tan grande, amara su belleza y admirara la vastedad inmensa. Por ello, cumplido ya todo, como Moisés y Timeo lo testimonian, pensó por último en producir al hombre. Entre los arquetipos, sin embargo, no quedaba ninguno sobre el cual moldear la nueva criatura, ni ninguno de los tesoros para conceder en herencia al nuevo hijo, ni sitio alguno en todo el mundo donde residiese este contemplador del universo. Tomó por consiguiente al hombre así construido
obra de naturaleza indefinida, y habiéndolo puesto en el centro del mundo, le habló de esta manera: Oh Adán, no te he dado ni un lugar determinado, ni un aspecto propio, ni una prerrogativa peculiar, con el fin de que poseas el lugar, el aspecto y la prerrogativa que conscientemente elijas y que de acuerdo con tu intención obtengas y conserves. La naturaleza definida de los otros seres está constreñida por las precisas leyes por mí prescritas. Tú, en cambio, no constreñido por estrechez alguna, te la determinarás según el arbitrio a cuyo poder te he consignado. Te he puesto en el centro del mundo para que más cómodamente observes cuanto en él existe. No te he hecho ni celeste ni terreno, ni mortal ni inmortal, con el fin de que tú, como árbitro y soberano artífice de ti mismo, te informases y plasmases en la obra que prefirieses. Podrás degenerar en los seres inferiores, que son las bestias, podrás regenerarte según tu ánimo en las realidades superiores, que son divinas. Ya sabéis que lo primero de nada miramos las palabras que nos puedan ser un poquito complicadas. Vale, la primera es Augusto. ¿Qué significa Augusto? Augusto viene del tratamiento que se utilizaba con Octavio César, ¿de acuerdo? Es por lo tanto el término que se empleaba con los emperadores. Entonces, ¿qué significa Augusto? Pues que infunde o merece gran respeto y veneración por su majestad y excelencia. Entonces, algo excelente. Arquetipo. ¿Qué son los arquetipos? Los arquetipos son los modelos originales y primarios en el arte u otra cosa. Es decir, Dios ha creado el mundo según unos arquetipos, unas ideas que tiene en su mente. ¿Nos recuerda algo? Sí, ¿verdad? Nos recuerda a la teoría de las ideas. San Agustín de Hipona, que es un autor medieval, va a unir las teorías cristianas con el platonismo, y en vez de considerar que las ideas están en el mundo de las ideas, considerará que están en la mente de Dios. En vez de decir las ideas en la mente de Dios, solemos decir los arquetipos. ¿Qué es una prerrogativa? Una prerrogativa es un privilegio, es una gracia. Dios le está concediendo a los seres humanos una gracia, un privilegio. Arbitrio. ¿Qué es el arbitrio? El arbitrio es una facultad. Una facultad es una capacidad que tiene el ser humano, que es una facultad que le permite, dice el diccionario de la Real Academia, adoptar una resolución. ¿Qué quiere decir adoptar una resolución? Hacer una decisión, tomar una decisión. Vale, yo os pediría que comparéis este texto con el fragmento que leímos del Génesis. Veamos qué elementos pensáis que tiene este texto que recuerdan a la Biblia, qué elementos pensáis que nos recuerda a Platón, y por último, qué elementos pensáis que son originales del autor. Porque si estamos viendo a Pico de la Mirándola, será porque este autor es original, aporta algo nuevo, tiene algo especial. No es simplemente que recoge teorías o ideas de la tradición cristiana o del platonismo. Vale, os diría que os hicierais un esquemita, paráis el vídeo, lo intentáis y ahora lo vamos viendo. Vale. Ya el Sumo Padre, Dios arquitecto, había construido con leyes de arcana sabiduría esta mansión mundana que vemos, augustísimo templo de la divinidad. Vemos aquí elementos platónicos, vemos aquí elementos cristianos, o a lo mejor una mezcla de los dos. Hombre, está hablando del Sumo Padre y de Dios. ¿Platón hablaba de Dios? Obviamente no, porque es un autor del siglo V a.C., por lo tanto no es cristiano. Ya, pero concebir como arquitecto, Dios como arquitecto, bien, eso nos puede recordar en el Timeo de Platón aparece un demiurgo, que es un artesano, ¿de acuerdo? Bien, no es el Dios de los cristianos, ya vimos que hay una diferencia porque el Dios de los cristianos crea a partir de la nada, mientras que el demiurgo que aparece en el Timeo es un fabricante, coge la materia y con ella produce algo. Pero consumada la obra deseaba el artífice nos recuerda al demiurgo, que hubiese alguien que comprendiera la razón de una obra tan grande, amara su belleza y admirara la vastedad inmensa.
Quiere, por lo tanto, justamente Dios, que alguien, es decir, el ser humano, contemple su obra, que antes ha dicho augustísimo templo de la divinidad, su creación es su templo, ¿de acuerdo? Para ello, cumplido ya como Moisés y Timeo lo testimonian, pensó por último en producir al hombre. Vale, aquí vemos una referencia directa. 1, Moisés, la Biblia. 2, Timeo, uno de los personajes que aparece en un diálogo de Platón que, no es casualidad, se titula Timeo. Entre los arquetipos, sin embargo, no quedaba ninguno sobre el cual modelar la nueva criatura, ni ninguno de los tesoros para conceder en herencia al nuevo hijo, ni sitio alguno en todo el mundo donde residiese este contemplador del universo. A ver, os tengo que contar el mito de Prometeo y me diréis, bueno, pero profe, es que a principio de curso ya nos contasteis el mito de Prometeo. Ya, pero no os voy a contar el mito de Prometeo de Hesíodo, sino el mito de Prometeo de Platón. Ya sabemos que Platón es un autor que en la República expulsa al poeta de la ciudad, pero por el otro lado introduce bellísimos mitos en sus diálogos. Hemos hablado del mito de Poros y Peña que aparece en el banquete y hablaremos, si nos da tiempo, del mito de la caverna, que es otro de los textos famosos de Platón. Bueno, pues el mito de Prometeo aparece en un diálogo de Platón que se llama Protágoras, que obviamente aparece el tal Protágoras, ya sabemos que era un sofista, y viene a decir que Epimeteo es el hermano tonto de Prometeo, el que le mete en los líos, igual que en el mito de Hesíodo, que Epimeteo, que tenía que distribuir todos los dones a los animales, pues hizo malos cálculos y se quedó sin tener nada. Se quedó sin tener nada para los hombres, con lo cual los hombres estaban totalmente desprotegidos. Unos animales eran rápidos y corrían mucho, otros eran muy fuertes, otros eran pequeños y se escondían, pero el ser humano no tiene ninguna habilidad especial. Entonces tiene que venir Zeus a resolver el problema. Ya vimos que intervenía también en el mito de Prometeo de Hesíodo, pero en aquel momento no venía a resolverlo, sino que justamente venía a vengarse de Prometeo. Bueno, pues viene a resolverlo y le da a los seres humanos la capacidad política para que se puedan unir y defenderse de las bestias. ¿Qué viene a decir Protágoras con ese mito? Ya digo que lo escribe Platón. Lo que viene a decir es que uno puede ser médico y otro puede ser zapatero, pero todos tenemos la habilidad de dedicarnos a la política. Obviamente es una defensa de la democracia y es una defensa que no va a compartir Platón, que ya sabemos que esto que un zapatero o un comerciante se pudiera dedicar a la política le parecía horripilante, ¿vale? Entonces aquí vemos justamente que cuando dice que se quedó sin ningún arquetipo, sin ningún modelo, que no le pudo dar nada al ser humano, está haciendo una alusión a un mito que aparece en un diálogo de Platón. Tomó por consiguiente al hombre así constituido, obra de naturaleza indefinida, y habiéndolo puesto en el centro del mundo le habló de esta manera. Vale, estamos hablando del ser humano en el centro de la naturaleza, del cosmos, porque ya sabemos que desde Aristóteles, esta concepción geocéntrica que justamente se va a cuestionar en el Renacimiento, ¿no? Pero ya veis que habla de naturaleza indefinida, no tiene una definición. En el tema anterior decíamos que el ser humano es un animal racional. Aquí parece que en cambio no tiene una definición. Oh Adán, no te he dado ni un lugar determinado, ni un aspecto propio, ni una prerrogativa peculiar, con el fin de que poseas el lugar, el aspecto y la prerrogativa que conscientemente elijas y que de acuerdo con tu intención obtengas y conserves. ¿Vale? ¿Por qué le llama Adán? Por la Biblia. El primer hombre es Adán, la primera mujer es Eva. Una referencia directa al Génesis. ¿Y qué le está diciendo? Que no tiene un atributo especial, que no tiene una característica, no es el más rápido ni el más fuerte de los animales. ¿Y por qué? Para que tú elijas, para que tú decidas cuál prefieres.
La naturaleza definida de los tres seres está constreñida por las precisas leyes por mí prescritas. El resto de los animales no pueden cambiar, no se pueden modificar. El que es un elefante, la jirafa es una jirafa, no pueden cambiar, ¿de acuerdo? Están limitados, están sujetos a ciertas leyes. Tú, en cambio, no constreñido por estrechez alguna, te la determinarás según el arbitrio a cuyo poder te he consignado. Te he dado a ti la capacidad de elegir. Tú decides. Te he puesto en el centro del mundo para que más cómodamente observes cuanto en él existe. Estás en el centro, lo puedes ver todo. No te he hecho ni celeste ni terreno, ni mortal, con el fin de que tú, como árbitro y soberano artífice de ti mismo, te informases y plasmases en la obra que prefirieses. El ser humano puede decidir y puede hacerse a sí mismo. Podrás degenerar en los seres inferiores, que son bestias, podrás regenerarte, según tu ánimo, en las realidades superiores, que son divinas. El ser humano puede hacerse a sí mismo, puede convertirse en un ángel o puede convertirse en una bestia. Él opta, tiene la capacidad de decidir. Por lo tanto, vemos elementos cristianos, la Biblia, y vemos elementos platónicos, ¿no? Vemos que se menciona a Dios, que se dice que Dios ha creado las distintas especies, excluye al ser humano, ¿no?, de esa definición, dice que el universo es el templo de Dios, pero también vemos elementos, ¿no?, esta idea de que Dios lo crea a partir de ideas, de arquetipos y según la razón. ¿Y dónde estaría la parte original de Pico de la Mirándola? La concepción de que la naturaleza del ser humano es indefinida, ¿de acuerdo? Entonces, por eso dice Pico de la Mirándola que cada cual decidirá si quiere ser un vegetal, podrá ser como una planta, si se decide por lo sensual será como un animal, si por lo racional se convertirá en un ser celestial y si lo intelectual en un ángel, ¿de acuerdo?, en un hijo de Dios. Está, por lo tanto, según mi definición, ¿vale? La dignidad del hombre, por lo tanto, no es que esté para el Pico de la Mirándola porque esté por encima de los animales y por debajo de los ángeles. No, está en su libertad, en su acción. Os recuerdo que hemos visto que en la época del Renacimiento van apareciendo ciertos personajes que son los artistas. Ya no son artesanos, son artistas, y sus obras es lo que permite que puedan entrar en las cortes, que puedan hablar con el Papa, que puedan hablar con los nobles, que tengan un sitio en la mesa de la nobleza. ¿Y por qué? ¿Por su nacimiento? No, por sus obras. Yo decido, ¿de acuerdo? Pero en esta indeterminación está también su sufrimiento y su dolor, ¿vale? Yo soy libre, pero si soy libre también soy responsable. Si acabo siendo una bestia es porque lo he decidido. Si acabo siendo un ángel es porque me lo merezco. Por lo tanto, el Renacimiento es una época de mucho optimismo. Sí, porque ya hay libertad, yo puedo decidir, puedo ascender socialmente. Ya, pero también mucha angustia. ¿Por qué? Porque si no asciendo es porque no he sabido, porque no me restringe la naturaleza. No es, me ha hecho así la naturaleza o Dios, ¿de acuerdo? El ser humano parece carecer de naturaleza fija, es decir, no está definido, y ya sabemos que un siglo más tarde, Copérnico es del siglo posterior, esto se va a llevar justamente a las teorías cosmológicas. Ya la Tierra no está en el centro, la Tierra es un planeta más que gira como el resto y ya, por lo tanto, ya no hay un arriba y un abajo, lo que puede ser maravilloso porque no quiere decir la nobleza y el clero por arriba y la plebe por abajo, pero también crea un desasosiego, una angustia vital porque ya no hay un arriba y un abajo. Leímos un texto donde se explicaba que se pasa de un cosmos limitado a un cosmos infinito y eso crea mucha desazón en el ser humano. Bien, vamos a ver la crítica a la noción del hombre como centro del universo, que es la teoría de la evolución. Os voy a pedir que la hagáis vosotros porque acerca de la teoría de la evolución sabéis mucho. Pero como el vídeo me está quedando un poquito largo, lo voy a parar aquí
y la teoría de la evolución aparecerá en el siguiente vídeo, ¿de acuerdo? Entonces, hasta ahora.